parachá de la semana pasada, de la semana anterior, es parachá, ¿cómo se llamaba? Parachá Shemot, ¿cierto? Parachá Shemot. Y la parachá de esta semana se llama parachá Vaera. Parachá Vaera. Hay un tema, si tienen alguna pregunta con mucho gusto. Pero hay un tema en el que necesitamos, o quiero que reafirmemos en algo. ¿Cuántas eran las plagas en Israel? 10 plagas, ¿cierto? ¿Con cuál se empezó? Ríos convertidos en sangre. ¿Y con cuál se terminó? La muerte de los primogénitos. Escuchen bien, escuchen lo que están hablando. Se empieza con la sangre en el río ¿qué? Nilo, ¿cierto? Y se termina con la muerte de los primogénitos. ¿Creen que existe alguna concordancia con eso? Sangre también. Sangre también. ¿Qué más? ¿Qué escucharon de Parot? De el faraón. ¿El faraón qué costumbre tenía? Ir al río. ¿Bañarse en qué? En sangre. ¿Por qué se bañaba en sangre? Para la juventud, ¿no? Tenía un problema en su piel. ¿Sí? Y se creía que con la muerte de los niños judíos, israelitas, hebreos, ¿cierto? Yo no sé por qué saqué judío, este es donde leí, hebreos, curaba su, ¿qué cosa? Enfermedad, ¿sí o no? En la época de Yeshua HaMashiach, de Jesús del Cristo, ¿qué se produjo? Una mortandad ¿de qué? De niños. En esta época, ¿cada cuánto se produce un aborto? Ya, 2 segundos. Van 5 abortos en este momento. En este momento van 12, 13 abortos. ¿Verás? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué nos vendieron tanto la idea de que el aborto es matar, no sé, algo que no tiene vida, sobre todo algo que no tiene vida, porque el animal tiene vida, algo que no tiene vida? ¿Por qué nos vendieron eso? ¿A raíz de qué? Que lo siente. ¿O dónde se generó esa idea? Hay muchos estudios, ¿no? Hay gente que dice que todavía no son considerados seres vivos, hay otros que dicen que hasta que no tienen tanto tiempo. ¿Un esperma del ser humano, del hombre, tiene vida? Claro, sí. El óvulo también. ¿El óvulo tiene vida? Si la esperma tiene vida, el óvulo tiene vida, ¿cómo puede ser que se unan los dos y se produzcan muertos? Bueno, yo sé que nacen bebés muertos, obvio, pero normalmente las dos producen ¿qué? Vida. Entonces nos vendieron que lo que está adentro no es un ser. ¿Cuándo comienza a ser un ser el ser humano? ¿En qué momento? ¿Científicamente o desde la teoría de nosotros? O sea, desde nuestro punto de vista. Sí, o sea, de acá. ¿En qué momento? Sí, la teoría. El espíritu, la Neshama, si es hebreo, ¿en qué momento se introduciría el momento de la unión del esperma y el óvulo? Pues desde el momento De la concepción, desde el momento que se considera que hay ahí la unión entre el óvulo y... En ese momento el espíritu entra o se crea, que el óvulo y el esperma producen un ser. Desde el momento que el contacto, se crea el espíritu, o un espíritu viene y ¡tac!, lo toma. En el momento De la concepción. Claro. Bueno, Berechit dice que solamente el Eterno creó en 6 días, o durante 6 días, todo, incluyendo los espíritus, en los 3 primeros días. O sea que ese espíritu, cuando vino y tomó el cuerpo, llamémoslo cuerpo, ya existía y no se creó ahí, porque es una teoría muy cristiana. ¿Me estás haciendo entender? Sí. No, Ok. no entendí. Lo que se formó ahí fue el cuerpo. Entonces, Ok, lo que se formó fue el cuerpo. el ¿sí? cuerpo, sí, y no tiene vida, Ah. porque la escritura dice que un cuerpo sin alma, sin nepes, sin echama, está muerto.
Por lo tanto, en el momento que se produce el contacto, ¿qué se produce? El hálito de Akadosh Baruj Hu, y ese ya existía. ¿Sí me van a entender? O sea, en este momento, vamos a decir que esta después se unieron, ¿cierto? La concepción casi de todo cristiano, ¿cuál es? Que el espíritu viene y ¡tam! Los tomó, y que ese espíritu no existía antes. Y eso no es verdad, porque dice la escritura, este mismo libro dice que Akadosh Baruj Hu creó todo en ¿cuántos días? 6. Y si mi hijo nació en el 2000, en el 1093, en el 1700, entonces, ¿cómo así que él creó todo en 6 días, pero en el 1700 volvió y creó? No. La escritura dice, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado, tiempo pasado. ¿Alguien que me ayudó con ese texto? Todo en tronos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue. Colosenses 1:16. Leamos Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Eso nos da la respuesta. Nos ayuda mucho con la respuesta. No es la respuesta. Aquí un versículo no da respuesta. Colosenses 1:16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vale. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Primero que todo, en él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas fueron creadas en él? No por él. Las que hay en los cielos Sí, y las que hay en la tierra. creado. ¿Fueron qué? ¿Está en tiempo pasado el verbo? ¿Está en tiempo pasado perfecto? ¿O está como? Fueron Pasado. creadas. Está en pasado. Todas las cosas en él fueron, no son, fueron creadas. Todas las cosas en él fueron creadas. ¿Qué dice? Todas las cosas fueron creadas, las que hay en los cielos Sí. y las que hay en la tierra, Sí, visibles e invisibles, sí. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Todo es creado o todo fue creado? Todo fue Tiempo creado. pasado, todo fue creado. Por lo tanto, si mañana se une un esperma y un óvulo, lo que fue colocado ahí, ¿cierto? ¿Qué cosa? Dice el escrito que fue creado. O sea, el espíritu ya estaba creado. Claro, eso dice el texto, no lo digo yo. Dice todo fue creado. El cristianismo, en su mayoría, y es más, el judaísmo considera que un ser es ser, eso no lo puedo creer yo, a los 30 días. No, eso es de locos. Nunca de los nunca. Porque entonces tocaría contar el embarazo después de 30 días. Eso es muy tonto. No, un embarazo se cuenta desde la unión. No hay nada que hacer. El judaísmo lo considera que a los 30 días. Eso es una mentira. Y el cristianismo considera que esa persona recibió el alma en ese momento. Eso es mentira. Porque todo ya fue creado. Obviamente el óvulo y el esperma no, porque eso viene en cada cuerpo de nosotros, por lo tanto ya está creado. ¿Sí o no? ¿Y este cuerpo de dónde viene? De una herencia genética que ya fue creada. ¿Y quién fue el primer creador? Adán y Eva. ¿Quién traía la esperma intrínseca? Pues Adán. Y el óvulo, Eva. Por lo tanto ya estaba creado. Fueron creados en ellos. ¿Fue creado en dónde? De la tierra, del polvo. ¿Listo? Entonces, vamos a otra parte. ¿Por qué resultamos con esto? No sé. Complejo, pero. Discúlpame. Complejo, pero. Sí. Interesante. Vale. Entonces, la paracha de la semana habla de, empezó con los niños, empezó con la sangre en el Nilo y termina con la muerte de los primogénitos. Son 10 plagas, no 7, porque hay películas de Hollywood que todavía traen decir que son 7, imagínense, no son 10. ¿Serio? ¿Serio? Sí. Diciendo que son 7. No, ¿cuál si son 10? Son 10 plagas. 10 plagas. Empieza con los niños y termina con sangre, empieza con niños y termina con sangre. Al contrario, empieza con sangre y termina con niños. ¿Vale? Entonces, hay algo que me causó curiosidad
Y es que, entonces, algo que me llama la atención es Faraón, cada vez que Moshe Rabbeinu va, el man apesa la cuerda. El hombre, en lugar de caer en una forma de raciocinio, de ver que su pueblo se está destruyendo, él, ¿qué pasa? Se aterca, ¿sí o no? Y es una contraposición, ya les digo por qué. Le damos cualquier plaga, le damos la 3, plaga número 3. Plaga, no capítulo ni artículo. ¿Los qué? Vale. Éxodo 8:16. ¿Cómo dice? Los mosquitos, sí. ¿Cómo dice la Torah en Emet? Dice el 12. Dijo Hashem a Moshe: dile a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en piojos en toda la tierra de Misraim. No Y sé dónde están leyendo. Eso hicieron. Aarón extendió su mano con su bastón y golpeó el polvo de la tierra, que efectivamente se convirtió en piojos. ¿Cómo es el capítulo y cómo es el versículo? 8:16. Dijo Hashem a Moshe: dile a Aarón, extiende Sí. tu bastón y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en piojos en toda la tierra de Misraim. Y eso hicieron. Aarón extendió su mano con su bastón y golpeó el polvo de la tierra, que efectivamente se convirtió en piojos. Los piojos afectaron tanto a hombres como a animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Misraim. Los magos intentaron hacer lo mismo con sus artes mágicas, producir piojos, pero no lo lograron. Los piojos atacaban a hombres y a animales. Espera un momentico, antes que todo el texto dice que los magos, ¿qué cosa? Quisieron hacer. ¿Cómo? Quisieron, intentaron Los hacer. magos intentaron hacer. O sea que hay un poder de la oscuridad que manejan los brujos, los hechiceros, los conjureros, los agoreros, y que hasta ese punto, ¿qué pasa? A Kadosh Baruj Hu se lo limitó. Es decir, ellos tienen un poder dado por el Eterno, ¿cierto? A Hasatán, quien se lo ha dado a las personas, y ellos lo utilizan. En este caso los brujos, ¿cierto? Los brujos hacen imitaciones. El brujo hace imitación, el hechicero obviamente hace daño, ¿sí? Ya lo hemos leído en Parashat Bilán, ¿sí? Que eso se produce. Entonces, ¿Puedo preguntar algo? claro. ¿Qué fue? No, que todo el mundo pregunta. Es que, pues usted mientras hablaba yo pensaba, o sea, el hechicero no puede ser, o sea, cuando uno habla de hechicería, Brujería. brujería, Ah, yo siempre he pensado algo, y no sé si esté loco mi pensamiento, mm, pero el brujo ese que dice que es brujo no creo que sea tan brujo. Puede que sea brujo, sí, sí. pero yo diría que hay mucha gente disfrazada. De- De bueno, pero realmente o sea, yo creo que la hechicería no es solamente los rezos y todas esas cosas que hacen en los pueblos, bueno, eso se Sí. llama. Yo siento que hay mucha gente que habla acerca de la hechicería, o sea, que habla acerca de lo malo que es la hechicería, pero realmente son hechiceros. No sé si me hago entender. Que hablan bien de la hechicería, que no hablan mal de la hechicería. Que no hablan mal de la hechicería, pero que en Pero realidad lo es una son. Sí, es que a mí me enseñaron que había brujería blanca y brujería negra. Las dos son ¿qué? Brujería, Exacto. ¿cierto? Y la persona puede, por ejemplo, estar practicando brujería y no lo sabe. Y no lo sabe. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, una persona que va a un cementerio y prende una vela, eso es brujería. ¿Por qué? Todo eso es agorero. ¿Sí? Y tú miras en el texto que tú miras, no habrá ni agorero, ni hechicero, ni sortílego, está en el mismo texto. Es decir, que la cadena ¿Al mismo nivel? Claro. Por favor, Nayuri, búscame el texto. Agorero, hechicero y sortílego. No habrá entre vosotros agorero, hechicero. Todos están al mismo nivel, es decir, tú estás en el mismo punto. ¿Y qué hay que Cuando hacer? tú pasas, cuando dice que yo no paso por debajo de una escalera, porque es día de mala suerte, tú tienes, ¿cierto? Conexión con cosas oscuras. O sea, yo no paso por seguridad. Obvio que había un tarro de cemento y me cae en la mula y me mata. ¿Sí? Pero si no lo hago porque me va a ir mal, o porque un gato pasó por frente mío y se me dañó el dedo, todo eso es agüero. Las leyes, ¿no?
Y el agorero está al mismo nivel del hechicero y el brujo. Están abriendo las mismas puertas. Ya miramos el texto. Entonces, al abrir eso, pues primero que todo, yo tengo un problema espiritual. Porque yo estoy abriendo puertas para que Satán camelle una cosa que él camella muy fácil en nosotros, que se llama el temor. ¿Sí? Y él es, más que todo, produce eso, temor. No más. Digamos que los abuelos en final de año son muy comunes, ahora que ¿Cómo? Que a final de año la gente platica muchas cosas que Ah, son sí. abuelos. Ah, bueno, sí. Y la gente piensa que con eso trae, digamos, bendiciones para su vida. No, eso es maldición. No, pero Todo. lo que la gente cree, pues. Lo que tú ¿Cómo? Sí, la gente cree. Devarim 18:10, Deuteronomio 18:10. Devarim 18:10, Deuteronomio 18:10. Vamos a leer. ¿Qué dice? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, ¿por dónde? Por el fuego. Ni quien practique primero que todo. ¿Cómo puede ser la categoría? 1. Adivinación. 2. Agorero. 3. Sortílego. Y miren que a quién coloca de último. El hechicero. A hechicero. Levíticos 19, 16, Lee el de Levíticos, por favor. Solamente Juan Pablo, nadie más va a buscar. Levíticos. ¿Cómo dice esa Biblia? Que nadie de ustedes ofrezca un sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el fuego, el futuro, Sí. ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invoquen a los espíritus, ni consulte a los muertos. Cierran los muertos, ¿sí, no? Esa es otra traducción. Pero entonces todo lo coloca en ¿dónde? En el mismo nivel, en el mismo texto. No lo saca. ¿Qué está diciendo ahí? Que la esfera que se maneja, ¿qué es? La misma. ¿Se acuerdan que hay un endemoniado de Gadara? ¿Y dónde la pasaba ese man? Las cuevas. ¿Y en dónde más? En sepulcros. Sepulcros. La tendencia de un endemoniado es buscar conexión con los muertos. Si quieren buscar algo que llaman a ellos el más allá, ¿no? Eso es adivinación, o hechicería, o brujería. Ahí todas las tres manejan una forma diferente, pero en sí el principado que tiene control sobre esa área por Satán es el mismo, ¿sí? ¿Por qué llegamos al tema? De los famosos Estamos hablando de piojos. ¿ah? No, estoy hablando de la... De que los adivinos, los magos de Egipto tenían un poder limitado. Es decir, ahí fue donde retomo, donde todo brujo tiene un poder hasta cierto punto. Tiene poder a entrar en ciertas, llamémoslos mundos, para saber ciertas pinceladas del futuro. Porque al final todo ya está hecho. Nosotros estamos andando sobre algo que ya pasó. Por eso ellos quieren pasar al futuro. ¿Sí o no? Así de O sencillo. sea que la brujería o la hechicería, si a mí me la quieren hacer, o sea, si a mí me la hacen, me puede entrar, dependiendo. Claro. Obvio. Pero tú decías ahora que no, o sea, lo que yo entendí es que no a todo el mundo le puede entrar. Pero vos te entendí. Por ejemplo, en el caso de Job, o en el caso, hay un hombre llamado Balán, ¿sí? Balán quiso maldecir a Israel, él era un brujo. ¿Y el Eterno qué cosa? No lo permitió. ¿Sí? Pero este mismo tipo indujo a nuestro pueblo a qué? Fornicar. A fornicar. Y esas niñas hacían cultos de orgías. Nuestro pueblo cayó en eso, ¿sí? Es decir, si yo estoy espiritualmente bien y si Akadosh Baruj Hu no lo permite, no. Pero si usted es una persona caída espiritualmente y usted está débil espiritualmente y el Eterno quiere impulsarle a que usted suba la guardia, permite eso. Porque todo mal está intrínseco un bien. ¿Sí? Todo lo que Akadosh Baruj Hu permite en tu vida es para que tú te levantes, no para destruirte. Porque si nos quisiera destruir, pues hubiera destruido nuestra nación. No, la hizo una nación potente precisamente partiendo de todo esto. Todo lo que nos pase negativo tiene adentro en su luz
adentro algo positivo. Por eso dice que entresacó la luz de las tinieblas. O sea que todo está envuelto en tinieblas y de ahí saca la luz. Y si pasa eso en mi vida es porque lo va a impulsar. ¿Y puede pasar? Sí. Claro que puede pasar. Y que le pagan una toma y que lo manden para el otro lado y que lo pongan para abajo, sí. Obvio que existe. Y si hay algo que su casa no funciona y todo está patas arriba, y pudo haber sido eso, sí pudo haber sido eso, sí, no todas las veces. Porque yo tampoco puedo caer en que todo es brujería y todo es hechicería. No, porque si yo tengo un mugre y tengo por ahí los cucos a la entrada de la puerta, pues hácelos y dóblelos. Eso no es ningún demonio. Eso es dejadez y suciedad. ¿Sí o no? Pero también uno abre esos espacios, ¿no? ¿Cómo, mijo? Uno mismo puede abrir esos espacios. ¿De la hechicería y la brujería? Sí. Claro, claro. Por ejemplo, estamos hablando ahorita, si usted ve un programa de televisión equivocado, usted está abriendo la puerta para eso. Claro. O Para si hechicería, ve las claro. cartas. Si ve las cartas, el horóscopo. Claro. Sí. Por ejemplo, vamos a ver una película, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una apología a la brujería. Y yo me puedo estar contaminando con eso. Si yo soy una persona que, por ejemplo, me dicen continuamente, tomes esta agüita para la buena suerte, o eches este rieguito, yo estoy directamente cayendo en la hechicería y en la brujería. Y las personas que juegan chance, así normal. No, eso es otro tipo de esclavitud. Otro tipo de esclavitud, ¿cierto? Y además eso es flojera, porque los que quieran enriquecerse de la noche a la mañana, dice la escritura, más vale lo pobre con la bendición de Hashem, ¿sí o no? Que la riqueza del injusto sin que él esté ahí. Entonces, si yo hago chance, y eso es porque soy flojo y perezoso, no me gusta el trabajo. Por ejemplo, otro tipo de cuestiones como, digamos, Ay, la misericordia, ¿cómo? los juegos, ¿no? Como por ejemplo la Ouija. Sí, las cartas, la ouija, los dados, cualquier tipo esotérico, ¿cierto? Vuelvo y digo que la escritura habla de un mismo campo. Si yo soy una persona, vuelvo y digo, si no paso por debajo de una escalera, que porque me va a ir mal en el día, yo tengo algo que está mal. O sea, tengo un mal concepto o estoy generando un temor dentro de mí mismo que alguien me lo generó a través de una web. Que el 31 de diciembre que va a salir con las maletas que porque usted va a salir a viajar. Eso es una entrelazada. Se está metiendo en campos de maldición. ¿Sí o no? Que usó los calzones amarillos para que le vaya bien regular o mal. ¿Para qué usan los calzones amarillos? Para la buena suerte. Eso. Que usted se comió las 12 uvas y que todo es maldición. Todo es maldición para su vida. Todo eso es contaminación espiritual. Todo eso, ¿sabe por qué? Porque son prácticas de naciones paganas que no tiene que ver con nuestra nación. ¿Sí? Nuestra nación está ajena a eso y venimos, como somos personas asimiladas, venimos contaminados con eso. ¿Sí? Cuando usted mete su arbolito de Navidad y le cuelga palbolas, pues está haciendo un culto a alguien que tiene que ver con nuestro creador. No, como le dije a alguien de taxi, que tiene que ver un pino con Jesús. ¿Qué tiene que ver? ¿Él cargaba pinos o qué? ¿No? ¿O vendía? No, nadie sabe. ¿Sí, no? ¿Qué tiene que ver la lechona o el cerdo con Yeshua? ¿Ah? ¿Fue en un pesebre? Estamos leyendo, discúlpame. A veces es ignorancia porque uno, pues, o sea, uno que lo practico yo, yo Es sí tradición. Sí. ¿Y qué dice el profeta? Que la tradición de los pueblos que es vanidad, vano. Toda tradición, por eso a nuestro pueblo se nos dio nuestro calendario, porque desde un principio tenemos que aprender a alejarnos de las demás naciones. Israel es única. Israel no tiene otro calendario, no tiene otras costumbres, no se contamina con nada de lo que hagan las otras naciones. Dentro de esos, todo lo que estamos hablando ahorita, ¿sí o no? Okay. Y dentro de eso, sí, no sé por qué estoy reiterando tanto hoy los programas televisivos y el cine. Yo no estoy diciendo ni estoy fabricando fanatismo aquí. Estoy diciendo que tenga mucho cuidado con lo que observe y con lo que mire, con lo que escucha. Dice la escritura, así como nuestros Adán y Eva fueron seducidos en sus sentidos, temo que vuestros sentidos sean ¿qué? Seducidos. Porque en los sentidos es que se produce absolutamente todo.
¿Sí o no? O usted es un comprador vertiginoso o compulsivo, pues porque en las vitrinas ponen todo tan bien puesto, todo tan bonito, ¿sí o no? Que uno dice, qué locura, ¿no? Entonces, Parot, los brujos, los hechiceros de Parot llegan hasta un punto. Cuando llega la de los piojos, ellos ¿qué? Paran ahí, no tienen ese poder, no tienen esa capacidad porque ellos están también ¿qué? Limitados. No puede comparar el poder de uno de Israel, ¿cierto? Con el poder de los brujos. Entonces llegan hasta ese punto, hasta el punto de los piojos, y ellos no pueden crear los piojos. Alguna vez escuché que los brujos, bueno, sí, escuché, ¿no? No sé si era verdad, que los brujos dicen, digamos, en algunos casos, cuando la gente va a hacer brujería a otra persona, dicen, no, esa persona no, digamos, no la puedo tocar, no se le puede hacer brujería. Hay brujos que pueden llegar a detectar eso. Sí, es no, verdad. esa persona no me puedo Sí, meter. sí, sí. ¿Por Sí. qué? Sí. Sí. Sí, algo así. Acuérdate de lo que dijo el endemoniado. Dijo, a Yeshua conozco y sé quién es Shaul. Y le dijo, pero tú, ¿quién eres? Ah, ok. Sí, ellos tienen el nivel de persuasión. Los demonios. Discúlpame. Los demonios, sí. Claro. Tienen ese nivel de conocimiento, digamos, para saber a quién tocar y a quién no tocar. Sí, porque el texto dice eso. Dice, a Yeshua conozco y sé quién es Shaul, sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Y esa vez llegamos al punto de que nuestra Nechama nos hace diferentes. En todo punto. En lugar de todo la gente se llama maldiciente y siente en su presencia que usted habla dos palabras y ellos sienten que usted no es maldiciente y cambian la conversación. Te habla con dos tipos que son morbosos y usted entra en acción y ellos paran la conversación muchas veces. Les da hasta pena. ¿Sí es así o no es así? Okay. Pues siente eso. Porque eso es algo que el Eterno nos ha regalado. Paro entonces, ¿qué hace enseguida? Si yo bautizo a mi hijo de brazos, ¿en qué práctica estoy cayendo? Ya que somos conocedores, ¿no? Démoslos para que nos conozcan que lo practiquen. Si yo tengo un niño y lo bautizo de brazos, ¿qué práctica estoy cayendo? Los bautizos de brazos está pequeño. Sí, en la iglesia católica. O no sé, en algunas denominaciones. ¿Cómo llamaría eso? ¿Estoy cayendo en qué práctica? El catolicismo dice que dice el catolicismo, solo dice la Biblia, Sí. que si los niños no se bautizan a esa edad, o si llegan a morir, se van para el limbo. Sí. Y esa es una práctica, digamos, uno pensaría que es vieja y realmente es del siglo XV. O sea, antes no existía. Y aún hoy en día entre los católicos hay como una gran pelea porque hay curas que dicen que eso no es verdad. Y otros que dicen que sí. Listo, pero ¿qué tipo de práctica? ¿Cómo llamaría la práctica esa? ¿Cómo llamaría, como dice Olga, ese tipo de error? Pasar por fuera. Pero es que igual es que ahí no es, o sea, digamos en el rito católico no es solo lo del agua, Sí. también La vela. el fuego, eso que le untan hacia el bebé con un aceite, son varias cosas ahí como... Es decir, esa práctica es una práctica a un ofrecimiento de un Dios pagano. Una consagración. Una consagración a un Dios pagano. Exactamente, o sea, el solo hecho de que diga consagrar, pues eso ya dice mucho. Sí. Entonces estoy metiendo a mi hijo de chinche en una adoración. Ellos sí no la han bautizado porque ella conoce los papás. Amén. Está bien. Y eso es un tipo ¿qué? Pagano. ¿Cierto? Estoy incurriendo en una práctica pagana. Vamos con los pies. Dijo Hashem a Moshe, Eso es la consagración. dile a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en piojos en toda la tierra de mi reino. Sí. Y eso hicieron. Aarón extendió su mano con su bastón y golpeó el polvo de la tierra, que efectivamente se convirtió en piojos. Los piojos afectaron tanto a hombres como a animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Misraim. Los magos intentaron hacer lo mismo con sus artes mágicas, producir piojos, pero no lo lograron. Los piojos atacaban a hombres y a animales. Dijeron entonces los magos a Paró, esto es dedo de Elohim, pero Paró se puso terco y no les hizo caso. Dame un segundo, discúlpame. ¿Qué ranas hay del... ¿Qué ranas? ¿Qué plagas hay? La número 1 es el agua. La número 2. La número 2. La rana. La número 1, ¿cuál es? El Nilo. El número 2. Ranas. La 3. Los piojos. Los piojos. ¿Sí o no? La número 3 es los piojos.
Entonces, la número 1 y la número 2 la imitaron los hechiceros y los brujos. La número 3 no. Si yo veo, presidente de una nación, que el agua de la nación, el río Cauca, el río Magdalena, el río Trato, el río Sino, todos los 200 y pico ríos se convierten en sangre, ¿cierto? Y yo voy a empezar a ver escasear, ¿cierto? Excepto el agua que tenía ¿quién? Nuestra nación. O sea, puede tener usted un vasote, ¿cierto? Tú siendo hebreo, en tu casa, y ese no se convirtió en sangre. El de ellos sí. Y dice que Parot se puso ¿qué? Más terco. ¿Sí o no? Endureciendo. Entonces, escuchaba algo muy cortico, no que escuchar mucho esta mañana, pero me fui pensando, y es, las ranas, el ruido de las ranas es cansoncísimo. Ese, y 24 horas, hermano, pero cosa seria. ¿Sí o no? ¿Cómo? De ranas. Y dicen que entraron hasta los cuartos. Algo me pasa curiosidad. Y le dicen a Moshe Rabino que venga y le sacan, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Parot? Mañana. Yo como dormí con una rana bajo una almohada. ¿Normal? Sí, bueno, muchos dicen que es que la rana era como siempre algo sagrado para los egipcios. Entonces, la idea era no maltratarlas. ¿Sí? Y la tercera dice que Parot se puso ¿qué cosa? Terco. ¿Qué le pasa al ser humano, sobre todo con cosas de Akadosh Baruj Hu? Cuando está pasando por momentos que no le sale, voy a utilizar el término, no es el más adecuado, no le sale ninguna. ¿Qué hace el ser humano? ¿Cuál es su tendencia? Y a veces de muchos creyentes. ¿Cuál? A enojarse. ¿Y a enojarse contra quién? Contra el Eterno. ¿Sí o no? Parot, y vamos a ver algo interesante. Parot ve que su nación, su agua potable con lo que se vive, no es consumible y es tenaz. Las ranas. Miren, fueron los piojos y dice que él se puso ¿qué? Terco. Si es un man medianamente inteligente, bueno, creo que Maduro es más o menos muy parecido a ese. Y yo me puse a pensar en eso. ¿Quién endurece? Vamos para allá. ¿Por qué él se pone terco? Y cuando uno le dice no, que eso no, que no lo haga porque la Torah dice no lo hagas. ¿Y uno qué hace? Pone terco. No lo hagas, le pone terco. Que se case, le pone terco. ¿Sí? Que no viva en unión libre, le pone terco. ¿Y qué pasa con todo eso? Vamos a leer un momento Romanos 14, 15, 16 y 17. ¿Romanos qué? Beatriz. 9. Uno de los capítulos preferidos de aquí, Romanos 9. Quería llegar a ese punto, que Parot se puso terco. Perdóname. Desde el 14, ¿no? Sí, léelo, Beatriz. Espera un momentico que lo encuentro. Romanos 14, 15 y 16. Romanos 9, 14, 15 y 16, vale. Y 17, ¿no? Sí, vamos para ese. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón. Mire, cuando pone este ejemplo, no depende del que corre, ni el que brinca, ni el que silba, ni el que salta, ni de nada. ¿Sí? No depende de mí. ¿Sí o no? Dice, hay injusticia. Cuando uno predica eso, ¿sí? La cuestión de la salvación, con la forma en que se predica, dicen, no, hay injusticia en Dios. Hay injusticia porque ¿cómo va a escoger a unos y cómo va a echar a la paila a otros? ¿Cómo los va a destruir? Dios es injusto. Dice el texto que hay injusticia en Dios. ¿Qué dice? En ninguna En ninguna manera.
Porque no depende qué cosa, ni el que corre, ni el que brinca, ni el que busca, no. Depende de quién, de Él, que tiene ¿qué? Misericordia. Él tiene misericordia. Sigue. Porque la escritura dice a Faraón, De Parot. Y entonces me manda por allá, para ese lado. ¿Qué dice? porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y vamos a parar en ese pedacito, ese texto. ¿Qué hizo? Para esto mismo, ¿qué cosa? Te he levantado, Para esto mismo te he levantado. para mostrar en ti mi poder. ¿Quién levantó a Adolfo Hitler? ¿El Eterno? ¿Lo levantó para matar de millones de judíos? Sí. Y lo he levantado, te he levantado para mostrar en ti, ¿qué cosa? Mi poder. Mírenlo fuerte. Se manifestó en Parot para mostrar en Parot su poder. Sí, porque fue lo endurecido. Sí, se lo dijo Sí. Moisés, ¿cierto? Porque la escritura dice a Faraón, para Sí. esto mismo te he levantado, Sí. para mostrar en ti mi poder, Sí. y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Sí. De manera que de quien quiere, De manera que de de quien quiere. tiene misericordia. ¿Sí? Y al que quiere endurecer, endurece. Endurece. Si quiere tener misericordia de ti, la tiene. Y cuando necesita endurecerlo, lo endurece. ¿Y para qué lo endurece? ¿Para qué puede en momentos de mi existencia endurecerme el Creador a mí? Porque dice que me endurece. Bueno, el contexto está hablando de otro cuento. Endurece. De quien tiene misericordia, El que quiere endurecer, endurece. Toda esa acción, ¿quién la hace? Akadosh Baruj Hu. El hombre no. Por eso el hombre no se puede salvar a sí mismo. Eso es casi, para las personas que traen la cuestión de infierno y cielo, es como dicen los argentinos, un quilombo entender eso. Porque ellos creen que ellos mismos se pueden, ¿qué? Salvar. Y a toda hora es con esa, yo mismo me puedo salvar. Y el escrito cada rato que dice, yo tendré misericordia al que tenga misericordia. Y a quien quiero endurecer, ¿qué cosa? Endurezco. ¿Y endureció a quién? A Faraón. ¿Y para qué lo endureció? Para mostrar en él el poder. Y para que mi nombre sea conocido en toda la faz de la tierra. Entonces cuando Faraón Eso sigue sucediendo. no, es que la palabra es eterna. Claro, por eso, o sea, voy que no solamente a él, sino ha sucediendo con varios personajes. Sí, con todos los creados, ¿sí? Y si el Akadosh Baruj Hu quiere a alguien, de alguien tener misericordia, llámese como se llame, la va a tener. Y si no quiere tener misericordia, llámese como se llame, no va a tener misericordia. Porque que lo conozcan a él no depende del ser humano, sino de quién, del Creador. ¿Sí? Dice, esta semana estaba echándole cabeza a un texto que dice, porque lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Sí es que se acuerdan del texto? 1 Corintios, ¿sí o no? Lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. Lo vil y menospreciado. Escogió. Él escoge. ¿Israel es qué? Escogido. ¿Israel se puede salvar a sí mismo? No, jamás. Nunca los nunca. ¿Para qué entonces me escogió a mí? Porque tiene misericordia. Pero sin embargo al plato duro, al que endureció, lo creó para hacer que en Israel se produzca algo. Y pasa esto, que muchas veces en nuestras casas, o en nuestro convito, o en nuestro contexto, Akadosh Baruj Hu decide rodearnos de personas que están ¿qué? Totalmente ¿qué? Endurecidas. Y eso es un cuento y es un camello. Pero ¿para qué las endurece? Porque eso es, créame lo que eso es fuerte, lo que se dice en los trabajos, en el estudio, en la familia, ¿sí o no?
¿Por qué cree que se endurece? ¿Qué pasaría si no se endureciera? ¿Qué pasaría si a mi lado no hay alguien que se endurezca? Cuando alguien me dice, no, yo estoy buscando lo espiritual, estoy buscando las formas de Akadosh Baruj Hu, estoy buscando la profundidad, yo siempre le pregunto, ¿y tu familia qué dice? Y a mí me encanta cuando me dicen, no, me han dicho de todo, hasta me van a sacar la ropa. Digo, perfecto, está donde está. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Akadosh Baruj Hu endurece a alguien que está a tu alrededor, ¿sabe para qué lo hace? ¿Para qué cree? ¿Para qué creen? Para que no crezca. ¿Cómo? Para que no crezca. Para que uno crezca. Si usted quita a ese man, o esa vieja, o ese hermano, o esa novia, o esa esposa, y ella no se endurece, o él no se endurece, uno se echa a la lucha. Sí. Pero si hay esa viga de amarre, usted empieza a buscarle a Akadosh Baruj Hu, ¿qué? Con más propósito. Porque la gente que está alrededor lo hace llorar a uno. Los amiguetes. Yo creo que los peores faraones que yo tuve a mi alrededor fueron mis amiguetes cuando salí de todo lo que yo andaba. Porque me dijeron de todo. Uy, duré un año alrededor de ellos, no sé cómo lo aguanté, oiga. A misericordia divina, porque dije de todo. Porque uno después de estar amaneciendo 4 o 5 de la mañana y ahora con una Biblia bajo el brazo, me volvió loco. ¿Sí o no? En las casas que son ultracatólicos y en las casas que son ultracristianos, va a pagar el precio. Y duro. Pero eso lo va a pagar, ¿sabe para qué? Para que usted se impulse. Es la única forma en que Akadosh Baruj Hu lo impulsa. Si no, no habría otra forma. Es decir, que eso negativo le trae a usted ¿qué? Algo positivo. ¿Sí o no? Y es que nosotros aquí entendemos que este libro no fue dado al catolicismo ni fue dado al cristianismo. Este libro fue dado a una nación, ¿cierto? No fue dado a una denominación. Fue dado a una nación llamada ¿cómo? Israel. Eso no lo puede quitar absolutamente nadie. Ese libro no fue dado ni al catolicismo ni al cristianismo reformado, nada de eso. Todos los mismos los mandamientos, aún en tablas, se le dieron a un hombre llamado ¿quién? Moshe Rabbeinu, que no era ni católico, ni adventista, ni pentecostal. Él era un hombre de la tribu ¿de qué? De Leví. Era un levita, que era un intermediario entre Akadosh Baruj Hu y nuestra nación, que eran ¿qué? Israel. ¿Sí? Nuestra nación. Este libro, las ordenanzas, no fueron dadas a ninguna denominación, en ninguna secta. Todo lo que está escrito en este libro fue dado a una nación. Como eso fue dado a una nación, los que hemos buscado o buscamos nuestras raíces, es decir, ¿quién soy yo? Porque eso es lo principal, es quién soy yo, no quién es Dios, porque nadie define a Dios. Dios es Dios, punto. El problema es quién soy yo. ¿Y para qué fui puesto en este mundo? ¿Y para qué fui puesto en este mundo? Y antes que me dé la crisis existencial, pues empezar a buscar para qué fui puesto en este mundo. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué yo busco de Dios? Bueno, busca de Dios. Algo más interesante es que Dios lo busca a usted. Y Dios lo salva a usted. ¿Sí? Pero busca a todos. ¿Cómo? Pero nos busca a todos. No a todos. Porque estamos hablando precisamente que le fue a una nación. Una nación, Israel. No a todas las naciones. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me hacen entender? Solamente a Israel. Nadie más. ¿Sí me hice captar? Pero entonces... Por eso lo llama su pueblo. No dice los pueblos. Pero esto le ha llegado a toda la nación. Sí, porque fuimos dispersos. El pueblo de Israel fue disperso. ¿Sí? Dentro de uno de los 4 o 5 exilios que hemos tenido, fuimos dispersos. Entonces en esa dispersión se perdió el sentido de esa escritura. Por ejemplo, la identidad, el trasfondo y la esencia de este libro, que fue quitado en su cultura. De ahí nacieron los diferentes movimientos, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos. Pentecostalismo, bautistas, adventistas, mormones, todo. En 1800 algo se generan todos los movimientos. Y yo te pregunto, Abraham, ¿a cuál de esos pertenecía? A ti. ¿Moisés a cuál pertenecía? ¿A qué iglesia iba Moisés? ¿Moisés era cristiano? Te pregunto. Isaac, Jacob. ¿Qué personaje de la Biblia te llama la atención?
Job, ¿a qué congregación iba? ¿Qué iglesia iba él? ¿O qué iglesia él patrocinó? Ninguna. ¿Job qué era? ¿Job qué era? Un hebreo. Hebreo. ¿Sí? Él no era, él era ruso, o chino, o Pakistán, no sé. Pero eran que todo que era hebreo. Moisés, ¿dónde nació? Te pregunto. ¿Tú sabes dónde nació? En Egipto, ¿cierto? En Egipto. Mira esto, que con eso vas a entender casi todo. Con eso te van a ir todas las preguntas. Moshe Rabbeinu, Moisés, nació en Egipto, pero él era israelita. Te repito. Moisés nació en Egipto. ¿Tú has escuchado alguna vez que Dios le ha hecho en unas películas de Hollywood, ve y saca a los egipcios? No. Ve y saca a quién? A mi pueblo. Mi pueblo, mi pueblo. ¿Sí? Y si tú miras, Moisés era ¿qué? Levita, de la tribu de Leví. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cómo es que Moisés, naciendo en Egipto, era israelita? ¿Cómo es que nosotros, nacidos en Colombia, nos creemos israelitas? ¿Sí me están entender? Mi pueblo, ¿cierto? Mi pueblo. Nuestro padre, Jacob, entró en Israel, ¿cierto? Entró en Egipto, entró, ¿cierto? De esa nación salimos aproximadamente a los ¿cuántos años? A los 210. ¿Cómo? 210. 210 años, listo, vamos a utilizar 400 años de esclavo, bueno, 210 años. Moisés, ¿cierto? Y toda la generación que salió de Egipto, ¿todos eran egipcios, sí o no? Por cédula. Por cédula. ¿Qué decía la cédula de Moisés? Nació en Egipto. ¿Sí o no? Sí, la cédula decía yo nací en Egipto. ¿Y él por qué buscaba al Dios de los hebreos? Si él es egipcio. ¿Y por qué el Eterno lo llama a él? Y le dice, ve, saca a mi pueblo, mi pueblo. ¿Cómo así que hay un pueblo dentro de Egipto? ¿Por qué no le dijo saca a los egipcios? No, no saca a los egipcios. ¿Sacó a quién? Aquí está en el texto. Hasta los nombres. Nuestros nombres eran hebreos. Todos los nombres de los que salieron de Egipto eran hebreos. Eso es una de las características que se perdieron, que nuestros nombres tienen que ser hebreos. Y no Michael. Es un poco más fácil cogiéndolo por Jesús, que Jesús era hebreo, ¿no? ¿Que Jesús era qué? ¿Cómo? Que Jesús era hebreo. ¿Qué nacionalidad tenía O sea, que no era católico, Yeshua? nada de eso. Espera, ya voy para allá. Entonces, si Moisés nació en Egipto, pero sacó un pueblo que estaba en Egipto, los que estaban en Egipto no eran egipcios. Porque salieron a adorar ¿a quién? ¿Al Dios de los egipcios? No. Déjanos que vamos y adoramos, así le dice Moisés, a nuestro Dios. O sea, es una nación dentro de una nación, con nombres diferentes. Empecemos por eso, nombres diferentes. ¿Y sabe qué le dice a nuestra nación? Hay un texto que dice, hoy os será principio de ¿qué? De días. Es decir, ustedes desde hoy tienen un calendario diferente a los egipcios. Por eso para nosotros Año Nuevo no es 31 de diciembre. Además porque es muy tonto. Porque octubre es octavo y no décimo. Noviembre es noveno y no 11. Diciembre su raíz es 10 y no 12. ¿Es así o no es así? Y septiembre. Septiembre, séptimo, pero no es Octubre. séptimo, es noveno. ¿Cielo bobito qué es? ¿Ya lo entendiste? Y el lunes dedicado a la luna, el martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Juno, viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol. Por eso usted no encuentra aquí ni lunes, ni martes, ni miércoles, porque a nosotros nos dieron otro calendario. ¿Para qué? Para hacernos entender que nosotros somos una nación, no una iglesia, dentro de una nación. Y por eso este libro fue distorsionado, porque este libro lo cogieron personas que nunca encontraron su identidad, sino que cada uno procuró predicar lo primero que se le vino a la cabeza, con su contexto cultural y con su contexto de estudio. Entonces nacieron los mormones, adventistas, testigos de eso.
¿Sí? Entonces yo les pregunto, Yeshua o Jesús, ¿a qué iglesia iba? ¿A los adventistas, a los católicos, a los trinitarios? ¿No? ¿A los testigos de Jehová? No, los testigos de Jehová son hace poco. Los testigos de Jehová tienen 200 años, menos de 200 años. ¿Tú sabes hace cuánto existe Israel? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué le dije a un tipo? ¿Qué es primero, Israel o su iglesia? ¿Qué cree? Dije, lea la historia de su iglesia. La historia de la iglesia, por ejemplo, de las asambleas de Dios. ¿Sabe cuánto tienen las asambleas de Dios? 170 años. ¿Hace cuánto existe Israel? Más de 6.000 años. Y este libro fue dado a esa nación. Entonces, ¿cómo así? ¿Primero fue la nación y después fue la iglesia o qué? No, primero fue la nación. Porque este libro fue dado a una nación, no a una congregación, no a una iglesia. Y ahí se perdió la identidad de nación. Y se enclaustró en las iglesias. Y ahí se perdió todo. Tú puedes nacer en Colombia y no ser colombiano. Porque tu feliz año no es el 31 de diciembre. Vuelvo y digo, en el mes 10 tú no puedes celebrar el mes 12. Ni con un pino. ¿Sí? Ni con lechones. ¿Dónde está eso en este libro? ¿Dónde está? Eso es cultura. Sin embargo, las iglesias lo practican. Algo que es ajeno a nosotros, a nuestra nación. ¿Me saben entender? Nosotros somos una nación. Él hizo el pacto con Abraham y en Abraham existía una nación. Revalidó el pacto con Yeshua HaMashiach y dijo, él aparecerá para quitar los pecados de su nación, no de la iglesia. Lo que pasa es que esa palabra iglesia dada por el Constantino y por el Imperio Romano, pues torció todo. Pero bueno, yo vuelvo y repito, de todas maneras Dios tiene un propósito con todos, ¿sí me entienden? Los que han pasado por el catolicismo, el cristianismo, por el fascismo, por el comunismo, lo que sea.